Muy buenas noches, amigos de este Facebook Live y de nuestra clínica de ginecología y fertilidad del doctor Napoleón Galo. Les estamos hablando con toda bendición desde la ciudad del Progreso de Oro, desde la clínica número 2, sala número 2 de la clínica de ginecología y fertilidad aquí en el Progreso de Oro. Es un grato placer comunicarnos con ustedes en este programa tan importante que vamos a tratar esta noche, que es relacionado al tema del drilling ovárico, un tema pues que nos despierta bastante información porque nos permite en cierto sentido buscar de una manera más obvia y más objetiva el tratamiento definitivo del ovario poliquístico. En el segmento anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de la patología, de entender la patología del ovario poliquístico, en cuanto al desarrollo también de una posible estado diabetógeno de la paciente asociada con una sobreestimulación de la hormona LH y también con un aumento de peso, un síndrome metabólico, que la paciente pues tiene una obesidad mórbida y que en uno de cada 5 casos se relaciona con un aumento de peso. De tal manera que el ovario poliquístico, de cada 4 pacientes y que ven aumento, porque de cada 4 pacientes y de parejas que también concurren a los centros de fertilidad como nuestra clínica, se encuentra que la pareja está conviviendo con un problema de ovario poliquístico asociado a sangrados intermitentes irregulares desde hace no reciente, desde hace algún tiempo, asociado a periodos de amenorrea o de falta de regla que pueden ser continuos o intermitentes y asociado lógicamente a una anovulación o falta de ovulación. Cuando se producen estos casos, entonces se produce al mismo tiempo un estado de aumento de la insulina que condiciona este estado de aumento de peso, una obesidad, unas manchas en el cuello que se denominan acantosis nigricans y que son resistentes a todo tratamiento mientras no se trate el ovario poliquístico, y también un estado de hiperandrogenismo que se asocia a un aumento de la testosterona con una disminución consiguiente de la fertilidad de la paciente porque se crea un estado de hiperandrogenismo en la paciente con un aumento grandísimo en los niveles de testosterona, que es la hormona masculina por excelencia y que debiera tener valores normales, pero no es así. Se encuentra alterada en un 70% de los casos y por consiguiente se asocia a una infertilidad. Pero hay un cambio en los patrones radiológicos del ovario, principalmente en los patrones de imágenes asociadas al ultrasonido en el ovario poliquístico. En un ovario normal, el que vemos aquí por ejemplo, en el cual pues ya tiene su tratamiento con el drilling ovárico, existen varias capas en el ovario. La corteza, que se engruesa terriblemente en el ovario poliquístico, dando unos ovarios en forma de ostra en consistencia y en aspecto, con un aumento del volumen. Y también la médula, que es la parte interior del ovario, o estroma ovárico, que es la que también se encarga en darle un soporte a la parte ovárica, que es la corteza, que tiene 2 capas principalmente, que es las células de la teca interna, que es la teca que más nos interesa porque es la teca productora de hormonas, y las células de la granulosa, que están relacionadas también con la conversión de las hormonas masculinas a hormonas femeninas, ¿verdad?, a través de un proceso que se denomina aromatización. Para tener una pequeña información, les vamos a hablar a ustedes del mecanismo de la aromatización y de la conversión de andrógenos circulantes a estrógenos y qué tiene que ver esto con el ovario poliquístico. Pues bien, originalmente el colesterol, mediante la presencia de varias hormonas
en las cuales encontramos la citocromo oxidasa y la 21-hidroxilasa, producen progesterona y pregnenolona. Estas hormonas que al tener esta biosíntesis a partir del colesterol, perfectamente tienen un proceso de transformación por enzimas internas en las cuales nuevamente interviene la hidroxilasa y se convierten en hormonas masculinas en base a progesterona, precursoras masculinas en base a la progesterona y la pregnenolona. Estas hormonas tienen un paso, ¿verdad? A través de la hormona también hidroxilasa y la citocromo oxidasa, pasan a hormona androstenodiona, ¿verdad? Que es un precursor de la testosterona, es una hormona también masculinoide, y por medio de la 5-alfa reductasa son aromatizadas en las células de la granulosa y pasan a estrógenos, dando la hormona por excelencia que es el estradiol, ¿verdad? ¿Por qué se produce el ovario poliquístico? Hay varias causas todavía no aclaradas, como yo les decía en el segmento anterior, pero les estamos hablando del drilling ovárico y lo que estamos hablando ahorita, porque este proceso de biosíntesis del estradiol conlleva la participación de dos capas del ovario, que es la capa de la corteza ovárica y la capa de la médula. Lógicamente nos interesa más la corteza porque es la que más se relaciona con estos procesos de aromatización y conversión del colesterol, pregnenolona, nostrenoideona, hasta el estradiol a través del proceso de androgenización, ¿verdad? O aromatización, que se denomina. Una vez que este proceso se inicia, se acumulan cantidades exageradas de andrógenos en el torrente circulatorio, se deprime la producción de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y se aumenta incansablemente de una manera bastante alta la producción de la hormona LH, que es la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante es mediada su producción a través de unos pulsos de las gonadotropinas liberadoras de esta hormona que se encuentran increíblemente aumentadas. No pasa así con la otra gonadotropina hipoficiaria, que es la FSH, que es la que condiciona el tamaño de los folículos ováricos, que ustedes los pueden ver en esta imagen, que se encuentran dentro del estroma ovárico. Estos folículos, para que se produzca una ovulación, tienen que llegar hasta el tamaño de 18 a 20 milímetros de diámetro y son liberadas por un aumento de la FSH que hace que se libere el folículo dominante una vez por mes. Esto es lo fisiológico a presentarse. En el ovario poliquístico, al no haber producción de FSH, entonces se producen unos folículos que se acumulan a lo largo de la periferia del ovario y que pueden inclusive entrar hasta el estroma, produciéndome un síndrome de ovario poliquístico y de acumulación de folículos anovulatorios o astrésicos hasta la impresionante cantidad de 50 folículos quísticos, multiquísticos en cada ovario. Generalmente cuando hay en uno, casi siempre hay en el otro. Esto condiciona también un aumento de los niveles de insulina, porque los tejidos no son ya reactivos o son sensibles a la insulina, por lo que se produce un aumento en los niveles séricos de esta hormona circulante en la circulación de la persona. Estos valores de la insulina sumamente altos condicionan un periodo refractario a la ovulación. Es decir, la paciente no ovula, no se producen los ciclos ovulatorios y se produce un engrosamiento del endometrio, porque al no haber estos ciclos ovulatorios no hay menstruación o la menstruación es bizarra
o alterada en un 100%. Es decir, una paciente que concursa con el síndrome ovario poliquístico tiene trastornos ovulatorios y hormonales severos que pueden condicionar daños bastante severos también en su estado normal o en su homeostasis o balance hormonal interno. El organismo funciona con hormonas y el microambiente ovárico, pero interreguladoras entre una y otra, que funcionan con un mecanismo de retroalimentación negativa y que bloquean la producción de las hormonas liberadoras de las gonadotropinas hipofisiarias a nivel del hipotálamo. Había que buscar un mecanismo por el cual regresáramos al estado homeostásico normal que presentaba la paciente. Una vez que nosotros conocemos el estado fisiológico, el estado hormonal normal y patológico en el ovario poliquístico y la presencia de estos microquistes dentro del estroma ovárico y que fueron catalogados ya en un estadio 3 o 4, según el científico japonés Takahashi, estamos hablando de un ovario poliquístico grado 3 o grado 4. Un grado 1 es cuando solo se producen en la periferia del ovario y es un estado prácticamente reversible. No todos los ovarios poliquísticos conllevan un estado prácticamente reversible. Algunas pacientes que tienen ovario poliquístico, ¿verdad?, pueden evolucionar, pues pueden ustedes ver los microquistes y cómo los capta la fimbre del ovario para posteriormente trasladarlos y producirse la fertilización en este lado, que se encuentra alterada en el caso de estas pacientes que conllevan un problema de ovario poliquístico. Entonces, una vez que nosotros tenemos clasificada a nuestra paciente y que entendemos los mecanismos fisiológicos y patológicos del ovario poliquístico, podemos entablar las pautas de su tratamiento, porque además existe un trastorno en la hormona transportadora de hormonas sexuales, Sex Human Binding Hormone, que esta hormona se encuentra alterada y anormalmente baja porque no puede trasladar del torrente circulatorio la suficiente cantidad de estrógenos acumuladas en las células de la granulosa, porque solo se produce una hiperestimulación por la LH y se produce un periodo refractario a los receptores de la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, las posibilidades de una ovulación normal se encuentran truncadas y se produce un embarazo, pues prácticamente es una casualidad, porque las posibilidades de lograrla se encuentran tan disminuidas que pueden ser hasta 1 en 20, 1 en 30, 1 en 50, hasta 1 en 100. Además, se ha detectado la presencia de una hormona, que esta hormona es la hormona inhibina, que tiene que ver con la producción de la hormona folículo estimulante, porque la tiene inhibida la folículo estimulante, de tal manera que no hay un crecimiento de los folículos porque se encuentra inhibida la hormona FSH, que se relaciona con el crecimiento de estos folículos. Y entonces en este aspecto es cuando entra en funciones el drilling ovárico. ¿Qué es el drilling ovárico? El drilling ovárico consiste en la microperforación vía láser o cauterio unipolar en el ovario agrandado, que normalmente debía medir solo 12.5, debía tener una capacidad de 12.5 mililitros y que la tiene hasta 20, 30, ¿verdad? Y que tiene una concha ovárica parecida a la concha de una ostra, sumamente dura, y que mecánicamente hace la ovulación técnicamente imposible porque ningún óvulo la va a poder perforar. Entonces nosotros hacemos este método, que es el método más económico
más accesible porque se puede hacer por vía laparoscópica o se puede hacer también por vía microabierta, que estamos haciendo en el Hospital Semesa de Servidor, una laparoscopía por vía de láser, ¿verdad? Que se insufla la cavidad abdominal con este gas CO2, lo cual nos permite el aislamiento de estos órganos y permitir nosotros transmitir la corriente que perfora la superficie ovárica y altera la relación entre las células de la granulosa y de la teca, que se encuentran alteradas produciendo una gran cantidad de hormonas andrógenas masculinizantes. Una vez que nosotros realizamos el drilling ovárico, se produce en las semanas siguientes a este procedimiento una caída grandísima en los niveles de testosterona y la paciente experimenta cambios en la aparición de vello, de bigote, signos masculinizantes, esa mancha que aparecía en el cuello, y lo más importante que la paciente refiere la reanudación de los ciclos menstruales ovulatorios a través del drilling ovárico y también la restauración de sus periodos de fertilidad. Por lo que el drilling ovárico se considera que es curativo del ovario poliquístico y de la infertilidad. Los estudios realizados en nuestra clínica de ginecología y fertilidad y presentados en simposios internacionales realizados en Buenos Aires, en el Perú, en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y en México, a través de nuestra clínica de ginecología y fertilidad, hemos llegado a la conclusión de que se puede hablar de una curación y una restauración de la fertilidad a través del drilling ovárico, porque tratamos con pacientes que se han quedado en el famoso limbo ovárico, limbo médico, tomando medicamentos que solo permiten tener tratamientos paliativos, pero no curativos del ovario poliquístico. En este caso, son pacientes que ya están en el ovario, están algo avanzaditas de edad. Se encuentran la mayoría de pacientes entre los 25 y los 35 años, aunque no excluye pacientes fuera de este rango de edad, pero sí son pacientes que se relacionan con cuadros clásicos de ovario poliquístico, anovulación, signos de ultrasonido asociados a ovario poliquístico y los trastornos ovulatorios como amenorrea y trastornos menstruales. Una vez que nosotros realizamos el drilling ovárico, la paciente puede lograr en un 80% de los casos un embarazo en un periodo de 6 a 12 meses. Y hay pacientes que lo logran en un periodo de 3 meses, una gran cantidad de pacientes. Del 80% de todas las pacientes que logran embarazo en el primer año, una gran cantidad de pacientes, hasta un 70% del total, lo logran en el primer año y los otros lo logran en los años subsiguientes, porque hay que recordar que no solamente una causa de la infertilidad es el ovario poliquístico en la mujer, sino que tenemos que descartar también causas en el varón, principalmente si el varón fuma, si el varón tiene trastornos desde su infancia, trastornos genéticos como testículos no descendidos, etcétera, y que puede asociarse a problemas serios de fertilidad traducidos en una falla en el conteo de sus espermatozoides y en una cantidad bastante baja en la movilidad de este tipo de pacientes. Por lo tanto, esto hay que hacer siempre un estudio, pero nos interesa también que la paciente resuelva su problema de ovario poliquístico y no se vuelva irreversible, porque si no lo tratamos, la paciente tarde o temprano va a caer en una insuficiencia ovárica, con la gravedad que si cae en este problema va a llegar un momento en el cual ella ya no va a poder restaurar sus ciclos menstruales ovulatorios y va a caer en una insuficiencia ovárica irreversible
con un estado de una menstruación, ausente y una menopausia prematura, sumamente prematura, inclusive muchas veces a los 35, 40 años, asociado a cuadros severos de premenopausia, con amenorreas, faltas de regla acentuadas, calores en todo el cuerpo y trastornos de conducta, depresiones e inclusive intentos de suicidio por la depresión causada por el fracaso de tener un hijo y también por no tener una vida sexual satisfactoria, porque este tipo de pacientes se relacionan con una resequedad vaginal sumamente excesiva y también se asocian a problemas de tipo hipertrofia endometrial o aumento de la capa endometrial, que mejoran grandemente después del drilling ovárico. A este respecto, les quiero comentar que un servidor en el año 2016 presentó un trabajo en la ciudad de Chiclayo, en el Perú, en el cual se analizaron 420 pacientes, inclusive pacientes vírgenes que presentaban sangrado, y se les hizo el drilling ovárico y se pudo constatar que a los 6 meses ya los valores de la hipertrofia endometrial habían regresado casi anormales y al año ya estaban normales, con la reanudación de los ciclos menstruales normales. De tal manera que nos evita legrados innecesarios a la paciente con pérdida de la fertilidad y pérdida muchas veces de la virginidad de la paciente, porque hay que realizar estos legrados. Cuando hacemos el drilling ovárico, lógicamente, introducimos de 3 a 4 milímetros el criocauterio, el láser, o lo hacemos también hacemos también la microperforación y destruimos células de la teca y de la granulosa que están internamente. Con esto alteramos el proceso de acumulación de andrógenos, porque alteramos el proceso de la aromatización de la paciente, ¿verdad? Entonces, al alterarlo evitamos la acumulación excesiva de andrógenos, principalmente que se desembocan en el torrente circulatorio. Aunque puede haber también aromatización a nivel de las suprarrenales, hay que recordar que el 90% de este tipo de trastornos hormonales se producen en el órgano femenino por excelencia, que en este caso es el ovario. Debe realizarse bilateral para obtener el mejor resultado en la paciente, ¿verdad? Le damos gracias a esas miles de pacientes que se han sometido, que actualmente van cerca de 9,000, pacientes de España, pacientes de Filipinas, pacientes del Reino Unido, de Colombia, que nos han localizado por la vía del internet, por medio de Google. Si usted entra a la página y usted busca ovario poliquístico, tratamiento de drilling ovárico, lógicamente de una manera bastante científica le va a aparecer Dr. Napoleón Galo, ginecólogo, Clínica de Fertilidad del Progreso, Lloro, Honduras, Centroamérica, ¿verdad? Es un procedimiento que normalmente dura de 30 minutos a 1 hora. Algunas veces ya el mero procedimiento solo esa cantidad dura. Es prácticamente indoloro, altamente recuperable, porque es una cirugía de mínima invasión y en un 90% de las pacientes experimentan la salida en las siguientes 6 a 8 horas de su egreso hospitalario, y el resto de pacientes antes de las 12 horas ya han abandonado el recinto hospitalario y se encuentran libres de cualquier dolor. Solo un pequeño porcentaje de pacientes se encuentran con el abdomen ligeramente abultado por la situación del acúmulo de gas CO2, que es altamente metabolizado por el organismo y que es eliminado en las próximas 24 horas. Y le recomendamos a las pacientes que caminen bastante, al mismo tiempo que prescriban de su dieta el uso de productos en base a colas, y también que prescriban
de su dieta las lechugas y otro tipo de ¿cómo se llama? Legumbres y también vegetales que conllevan la producción de mucho gas, ¿verdad? Asimismo debe consumir comidas suaves, pero a los 3 días ya todo está normal. Es más, hay pacientes que han agarrado el carro y que se han ido manejando para su casa en casos extremos, ¿verdad? Casos extremos de una recuperación bastante pronta, ¿va? Queremos también experimentarle a ustedes que este drilling ovárico, ¿verdad? Este drilling ovárico fue el tema fundamental que yo presenté, ¿verdad? Cuando hicimos la presentación en República Dominicana sobre el drilling ovárico y que fue mi entrada para la Organización Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica, lo cual motivó que me nombraran en esa oportunidad maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica. Aquí en el extremo izquierdo ustedes pueden ver el trabajo que se está presentando en esta conferencia que yo dicté en Punta Cana, República Dominicana, en el 2018 y que significó la proyección internacional de Honduras y que fuéramos también designados como miembros del consejo editorial y también columnistas de revistas tan importantes como la revista IOSIN Médica Latinoamericana de Investigación Médica y de la revista también MD Health de República Dominicana. Cualquier duda que tengan sobre este tipo de procedimientos, ustedes pueden comunicarse al WhatsApp de la clínica, que es el 99 92 12 68 504, o también pueden comunicarse ustedes también al correo electrónico napo_galo@hotmail.com. Vamos a seguir hablando en las siguientes oportunidades sobre temas relacionados a la fertilidad en la mujer. Muchas gracias, les deseo el doctor Napoleón Galo que pasen una feliz noche, una feliz mañana para las pacientes de España, Portugal e Italia, Reino Unido y para todas las pacientes que se están comunicando. Enviándole a través de este saludo, un saludo a nuestras pacientes de Nueva Zelanda, Australia, Filipinas y el cono sur de Latinoamérica que siempre están pendientes de estos Facebook Live de nuestra clínica de ginecología y fertilidad. Pueden visitarnos también en nuestro canal de YouTube. Ustedes solamente entran a Clínica de Ginecología Dr. Napoleón Galo o a nuestra página de ginecología de Facebook, entrando a la Clínica de Ginecología y Fertilidad del Dr. Napoleón Galo. Buenas noches y bendiciones les desea el Dr. Galo. Gracias.